Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Diaza, soy responsable de construcción de la unidad de servicios empresariales dentro de Ibermática y a continuación les voy a exponer en qué consiste la solución IBbuilding para el sector de la construcción basada en la plataforma Microsoft Dynamics NAV. Bien, en un principio, como he comentado, IBbuilding es un desarrollo en base a los estándares que Microsoft Dynamics NAV nos proporciona. Está diseñado específicamente para resolver la problemática de una empresa constructora, de una empresa promotora o incluso de actividades complementarias con compañías relacionadas. Diseñado, como he dicho, sobre la plataforma Dynamics NAV, aprovecha toda su tecnología y funcionalidad estándar. Lo tenemos escrito para un conjunto de versiones dentro de las versiones de Dynamics NAV y fundamentalmente para la última versión operativa 2015. Bien, las características del producto las hereda obviamente de lo que es el diseño de Dynamics NAV. Por una parte, la sencillez operativa familiar. NAV en definitiva es un producto Microsoft y como tal sigue las pautas y diseño de los productos relacionados con el mundo Microsoft, sea la suite de Office, etcétera, etcétera. Contiene una funcionalidad completa, es decir, contiene la funcionalidad clásica de un ERP, desde las compras, ventas, facturación, contabilidad, tesorería, etcétera. Y en base a esos estándares es cómo se ha ido construyendo nuestra solución. Una de las características más interesantes del producto es su rapidez en su despliegue. Esta es una de las características que han hecho que NAV sea un producto muy popular dentro del panorama español y más en particular en nuestro sector, en el sector de construcción. El hecho de que la operativa sea familiar y que los usuarios se relacionan rápidamente con el producto hace que su actividad sea muchísimo más productiva. Por supuesto, es muy flexible, es decir, lo podemos adaptar. De hecho, Dynamics NAV y en este caso IBbuilding es una adaptación. Con todos los elementos concretos que lleva consigo las propias especificaciones del sector. Se integra con cualquier tipo de plataforma y además podemos acceder a Dynamics NAV y en este caso IBbuilding desde cualquier dispositivo móvil. Bien, entrando más en materia, hablaremos de que las líneas maestras de la solución que nos llevó a construir IBbuilding se plantearon el primer problema que nos encontramos, y es que en una empresa constructora, el muro de la administración y de la producción, pues entre ellos existe un muro un tanto infranqueable. Bien, el anhelo de los que construimos hace 15 años este producto fue precisamente romper ese muro, para lo cual lo que hicimos es dotar a la dirección financiera y a la administración en general de una empresa constructora de una serie de herramientas para el control y seguimiento de las obras desde su perspectiva, desde una perspectiva económica. Pero al mismo tiempo también dotamos a la dirección técnica y jefes de obra de unas herramientas para que pudieran estudiar y controlar las obras desde su perspectiva, desde la perspectiva técnica. Pero obviamente estas dotaciones de herramientas y este diseño que hicimos con IBbuilding, obviamente se tuvo que hacer entendiendo que todo ello se hacía integrado en un único sistema. De esta forma podemos informar a un jefe de obra de cuáles son sus cobros y pagos pendientes, lo cual es una información fundamental para hacer una buena gestión financiera de la misma. Bien, ya entrando en objetivos más concretos, diremos que uno de los objetivos fundamentales es la integración de todos los procesos de gestión. Prácticamente con nuestra solución IBbuilding integramos, si no la totalidad, sí un porcentaje muy alto de áreas de gestión que tiene una empresa constructora. Desde toda la gestión de las compras, la imputación de los costes, la declaración de la producción, certificación, la gestión de los acopios, los cierres mensuales, como luego iremos viendo. Es decir, integramos todos los procesos de gestión. Y esto lleva como corolario el hecho de que podemos reutilizar la información que vamos asentando en el sistema. Esto significa que, con un ejemplo muy práctico, nosotros capturamos vía BC3, como luego hablaremos, un presupuesto en ejecución material, un presupuesto de obra, y ese presupuesto de obra que tiene un conjunto de unidades de obra, esas unidades las vamos a poder colocar en una gestión de planificación de las compras para poder lanzar ofertas a proveedores con las descripciones ampliadas que lleva consigo esas unidades. De tal forma que el propio subcontratista futuro o el proveedor que nos suministre
va a poder saber exactamente qué es lo que le estamos pidiendo que nos mande como precios, y esos precios al final van a llegar a constituir un pedido. Y ese pedido al final tendrá un albarán, y ese albarán al final tendrá una factura. Y en todo ese proceso, esa información primigenia que integramos, la hemos ido transformando, reutilizándola en todos y cada uno de los sitios. Otro de los objetivos importantísimos es controlar todas las obras por periodo mensual. Yo me atrevería a decir que si no hay un control mensual de la obra, no existe control de la obra. Si no intentamos acotar al periodo mensual cuáles son los indicadores que tiene que saber un jefe de obra, estaremos en una situación en la cual, al final, al cabo de cierto tiempo, no sabremos dónde estamos. Y además hay que controlarlas todas, no bastan las más importantes, sino todas las obras que constituyen la actividad de la compañía. Por otra parte, la contabilidad como sistema de medición no nos vale para hacer este control mensual. ¿Por qué? Porque llega mucho más tarde. Para ello, lo que hemos hecho es diseñar un sistema de análisis de las obras en base a la declaración de la producción cíclicamente y a la captura de los costes que se van produciendo en base a esa producción que vamos a ejecutar. Por lo tanto, nos vamos a basar en un sistema extracontable para poder hacer la gestión mensual, dado que la contabilidad llega más tarde. Otro de los objetivos importantísimos es la planificación. Si no planificamos las obras, no podremos saber cuál es el control y la evolución del coste objetivo. El coste objetivo de todas y cada una de las unidades es el termómetro a través del cual nos vamos a asegurar la rentabilidad futura de la ejecución de la obra. Obviamente, si nos basamos en un sistema extracontable como el que he citado, al final del mes deberemos de establecer un sistema de cuadre mensual entre lo que nos dice la analítica y lo que nos va diciendo la contabilidad, al objeto de mantener un sistema lo más sincrónico posible y lo más coherente posible. Y esto se hace mediante un sistema que nosotros promovemos de cuadro. Por último, como todo sistema de gestión, debemos de informar mensualmente también de cuál es el estado de la obra. Y en este sentido, lo que hacemos es informamos en una doble perspectiva, en cómo vamos y en cómo estamos financiando la obra. Posteriormente hablaremos de todos los informes de gestión que conllevan. Bien, vamos a entrar ya en el detalle más concreto del flujo funcional de nuestra solución. Nosotros partimos o podemos partir de un módulo de estudios que viene a ser lo que en definitiva se estudia habitualmente en las empresas constructoras con herramientas de medición y presupuestos tipo Presto o tipo Memphis o tipo Costos 4 o otro tipo de soluciones. En definitiva es lo mismo, solamente que ya planteado en nuestro propio producto. ¿Qué es lo que hace esto? Pues muy sencillo, capturar un presupuesto de obra y estudiar el coste previsto y sobre él hacer todo el proceso de licitación hasta llegar a la adjudicación. Bien, la adjudicación lo que nos va a hacer es aperturar una obra automáticamente si utilizamos nuestro módulo de estudios o de preventa, o manualmente en el caso de que tengamos que capturar ese presupuesto que ha sido estudiado mediante otro programa externo al módulo de estudios o preventa. La captura la hacemos a través del formato estándar intercambiable de DC3 y a partir de ahí podemos ser capaces de poder estructurar un presupuesto que tenga su estructura capitular, sus mediciones de presupuesto, sus precios en ejecución material, su desglose de medición, las descripciones ampliadas de las unidades e incluso los descompuestos si es que se ha hecho ya el estudio de costes previstos. Incluso podríamos llegar a capturar un presupuesto donde ya se ha licitado y adjudicado y por lo tanto se han aplicado todos los coeficientes IVA correspondientes. El reestudio en definitiva, que luego veremos que son N reestudios los que podremos hacer a lo largo del ciclo de vida de la obra, es el estudio del coste previsto en función de la ejecución de la producción que vamos a ir haciendo. Bien, ¿qué es lo que hace a partir de que el jefe de obra hereda una obra, estudia los costes y fija el coste objetivo? Bueno, pues lo que va a hacer es un ejercicio de creación de un presupuesto de ejecución o lo que nosotros denominamos un máster. El máster, en definitiva, es un presupuesto en donde agrupamos las unidades de obra de un presupuesto de ejecución material. Hay que darse cuenta de que un presupuesto en ejecución material puede tener infinidad de obras e intentar identificar los costes para un conjunto de obras muy extenso es muy difícil.
Por lo tanto, lo que se hace es un ejercicio de agrupamiento. Se vinculan las unidades de obra a un conjunto de agrupaciones de coste. Por lo tanto, vamos a tener a partir de ese momento, a partir de la creación de este máster y de esta vinculación, vamos a tener dos ejes fundamentales a la hora de imputar el coste y que son de forma obligatoria su imputación en tanto que su consecuencia es el grupo 6 y 7 de la contabilidad. Es decir, cualquier transacción que tenga como objetivo el grupo 6 y 7 de la contabilidad, en nuestro sistema es obligatorio meter el eje obra y el eje agrupación de coste del máster. Por supuesto, podemos tener agrupaciones de coste que no están vinculadas a las unidades, o incluso podemos tener unidades no agrupadas. ¿Por qué? Porque por su peso y notoriedad es importante tenerlas como tales. Una vez que hemos generado el máster, lo que vamos a hacer es un ejercicio de planificación. El ejercicio de planificación consiste en decir que la producción que tenemos prevista realizar en función del presupuesto acordado, qué y cuándo lo vamos a ejecutar. Y para eso hacemos un ejercicio de planificación, o bien soportándolos en el Microsoft Project, otro programa de Microsoft, o bien haciéndolo manualmente, introduciendo los por porcentajes, por mediciones o por importes. En definitiva, es mensualizar y proyectar esa producción prevista que tenemos en el tiempo. Obviamente, el plan de gestión nos va a dar dos informaciones muy importantes. Por una parte, en tanto que estamos proyectando, nos va a dar lo que es un ejercicio de cuenta de explotación mensual. Es decir, objetivo en términos de margen bruto y margen neto, cuál es nuestro objetivo mes a mes. Es decir, un objetivo puramente de explotación. Y por otra parte, nos va a dar una visión financiera de la obra, cuestión vital para los directores financieros. ¿Y en qué consiste esta visión financiera de la obra? Pues en aplicar tanto a los ingresos un periodo medio de certificación y de cobro, y a los pagos un periodo medio sobre naturalezas de coste, periodos medios que nos van a proveer de cuándo vamos a ir a pagar. Por lo tanto, mediante una fórmula de interés compuesto sobre capital dispuesto, vamos a hallar lo que denominamos una carga financiera prevista. Esto es muy importante porque esta información, esta doble perspectiva, es la que está impregnada en toda la filosofía de nuestro producto, tanto desde el punto de vista previsorio, que es lo que estamos haciendo ahora, que es una planificación de gestión, como cuando lleguen los resultados reales. Es decir, podremos comparar lo que es la carga financiera prevista con una carga financiera real en función de los movimientos bancarios que se vayan produciendo en la contabilidad. Bien, una vez que tenemos el plan de gestión y tenemos el reestudio, lo que vamos a proceder es a registrarlo, es decir, a bloquearlo como objetivo. De esa forma nos aseguramos de que no haya cambios y, por lo tanto, vamos a sacar una foto y con esa foto vamos a poder trabajar hasta que se produzca un nuevo reestudio, que será mediante un periodo de tiempo más o menos que habitualmente las constructoras lo establecen en 3 meses, 2-3 meses aproximadamente. Bien, ya tenemos los objetivos, tenemos el coste objetivo, empezamos a organizar la obra. Partimos de la organización de las compras. Para ello tenemos una herramienta que es el plan de compras. El plan de compras no es otra cosa que la organización que tenemos que hacer de los suministros que la obra necesita para poder construir. En ese sentido, podemos tener dos orígenes o incluso un tercero mixto. Por una parte, podemos directamente unidades de obra que tenemos en nuestro presupuesto de obra subcontratarlos a proveedores y subcontratistas habituales, o bien también hacer si el reestudio lo tenemos descompuesto, es decir, tenemos una descomposición de materiales de ese reestudio, podríamos hacer un cálculo de necesidades y podríamos, por ejemplo, colocar en ese plan de compras pues las necesidades que tenemos de determinados tipos de hormigón, o de tipo de forjado, de acero o de cualquier otra materia prima. En definitiva, mediante el agrupamiento de familias de compra vamos a estructurar nuestras necesidades y en función de un criterio gremial y de homologación, el sistema nos va a proponer aquellos proveedores que habitualmente, por su estado de homologación y porque habitualmente nos hacen ese tipo de trabajos, son los susceptibles de que les lancemos ofertas para que nos provean de precios de compra. En ese sentido, el sistema está perfectamente automatizado en cuanto al lanzamiento de toda esta información y se está a la espera de que el propio proveedor nos mande esos precios. Paralelamente, lo que hacemos es construir los cuadros comparativos. Y los cuadros comparativos los hacemos en Excel. Este sistema además está muy bien parido en el sentido de que hemos construido un sistema de Excel con macros para que esa Excel sea lo más dinámica posible y luego pueda dialogar
con nuestro producto NAV. Bien, una vez que hemos capturado los precios, procederemos a la adjudicación parcial o total de ese cuadro comparativo y, en definitiva, el plan de compras lo que va es a producir los pedidos o contratos privativos de la obra, o incluso en un escenario más abierto, lo que son pedidos abiertos, que en definitiva es el sistema a partir del cual vamos a poder producir pedidos privativos de las obras. Estos pedidos o contratos van a tener una prolongación contractual, un clausulado, que es de libre definición y que además se define por parte de los usuarios. Habitualmente se suele simplificar teniendo dos tipos de plantillas, pero bueno, se pueden establecer las plantillas que queramos para poder definir todo el clausulado contractual que queremos establecer con nuestros proveedores. Una vez que el sistema, mediante incluso un seguimiento de reclamaciones de la documentación remitida del contrato, una vez que el contrato se ha firmado por parte del proveedor, obviamente y paralelamente a este proceso existe la opción de poder activar todo un sistema de avisos y firmas. ¿En qué consiste el sistema de avisos y firmas? Pues muy sencillo. Es posible que por la importancia de ese pedido pues tengan que intervenir a la hora de acordar la conformidad de ese pedido pues un conjunto de usuarios por categorías. Lo hacemos por categorías y cuantías económicas. Es decir, a partir de cierto nivel económico de la cuantía del pedido, pues van a intervenir ciertas categorías, o bien un jefe de obra, o bien el director financiero, o incluso el director general, si es caso. Este sistema primero va a alertar y por otra parte lo que va a hacer es que los propios usuarios vayan firmando todas y cada una de sus prerrogativas hasta que el conjunto secuencialmente planteado de firmas se establezca y por lo tanto se confirme ese pedido. Cuando se confirma ese pedido se bloquea desde el punto de vista de las cantidades y precios y está listo para que pueda ser recibido por parte de los costes que se van a imputar sobre él. Básicamente, lo que vamos a hacer es capturar los albaranes según en origen se producen y los vamos a procesar contra nuestras líneas de pedidos. ¿Qué vamos a informar? Obviamente vamos a informar de las cantidades o mediciones que vamos a recibir, de la obra y de las agrupaciones que constituyen la imputación del coste. De esta forma podemos o bien directamente imputar al coste o bien también lo que vamos a hacer es acopiar, es decir, no hacer que sea valor añadido ya de la obra, sino que lo transformamos en una existencia a expensas que posteriormente, mediante un diario de inventario, podamos constituir el coste. O sea, lo sacamos de existencias y lo llevamos a costes. Es decir, de alguna forma capturamos el albarán, lo procesamos contra el pedido, con lo cual el pedido vamos sabiendo qué vamos consumiendo y cuál es nuestra, porque hay una obligación futura de pago de ese pedido porque hay un contrato detrás. Vamos a obtener una forma muy dinámica lo que es el coste, lo que son la historificación de esos albaranes y, por supuesto, la cuantificación de los contratos. Posteriormente al albarán, obviamente en el proceso de compras llegará la factura. Esta factura se cotejará con los albaranes pendientes que se tengan y, en definitiva, mediante una fórmula muy ágil que tiene el sistema, lo que haremos es, previo un escaneo de esa factura, cuestión como práctica muy saludable en cuanto a que eliminamos todo el marmoleo que existe de facturas y fotocopias, lo que hacemos es hacer pública esa factura para que pueda ser consultado por aquellos que puedan consultar esa factura. Y de esa forma nos evitamos la burocracia que suele estar alrededor de la confirmación de las facturas. Esa factura, en definitiva, lo que va a hacer es cotejar con los albaranes y una vez que demos el visto bueno, pues lo que va a hacer es integrarlo en el apartado económico-financiero. Va a generar el asiento de contabilidad, va a generar el asiento de cartera, etcétera, etcétera. Es decir, lo va a heredar en definitiva al departamento financiero para que luego gestione los pagos correspondientes de esas facturas. Puede ocurrir que la factura, en definitiva, no se coteje con un albarán. ¿Por qué? Porque es una factura que no necesita albarán. Imaginémonos una factura de Telefónica. Bueno, pues esa factura por sí misma generará coste y al mismo tiempo generará gasto. Es decir, generará las dos costas, el coste y el gasto. Incluso puede haber un tercer motivo en el cual esa factura pueda tener diferencias con los albaranes, el jefe de obra lo admite y por lo tanto la propia factura puede generar las diferencias que existen entre lo que se introduce como factura y como albarán a coste. Pero siempre la factura generará el gasto. Como pasa en el proceso de avisos y firmas, esa factura también estará sujeta, opcionalmente si se desea,
a un sistema de alertas y de firmas. El sistema se puede hacer o bien contabilizar la factura o antes de contabilizar la factura. En cualquier caso, el pago de la factura deberá realizarse una vez que esté establecida las firmas correspondientes. Los criterios son los mismos que he explicado en la gestión de avisos y firmas en pedidos y no me voy a extender. Bien, junto con la actividad propia de alardes de suministro y de facturación que pueden producir costes, lo que vamos va paralelamente una actividad que se produce a través de los partes de actividad de mano de obra y de maquinaria. Con respecto a la maquinaria, nosotros somos partidarios de que las propias máquinas constituyan centros de coste u obras, de tal forma que los ingresos de ese centro de coste de esa máquina van a proveer de su actividad mediante el parque de maquinaria correspondiente, que ha ido a coste, o sea, es un coste para la obra de producción y un ingreso para su propio centro, y por otra parte lo que vamos es a generar todo un conjunto de gastos que van a proceder de su reparación o de cualquier tipo de gasto que pueda tener esa máquina, incluido, si lo vinculamos con el módulo de activos fijos, la posibilidad de poder trasladar todos los gastos de amortización a los gastos generales de ese centro de costes desde un punto de vista analítico. En definitiva, podemos tener un sistema muy sencillo en el cual vamos a ver la rentabilidad que nos va dando esas máquinas. Estoy hablando, obviamente, de las máquinas de la maquinaria propia. Con respecto a los partes de mano de obra, esos partes son diarios, se van introduciendo contra todos, con recursos de mano de obra contra las obras, y en definitiva podemos tener una valoración a nivel de coste estándar, anualizado, o bien incregrándolo mensual al final del mes con la nómina, con los resultados de la nómina, podemos hablar en términos de valoración de coste real. Por supuesto está incluido la introducción de las prorratas de paga extra, etcétera, etcétera, para que el ajuste del coste real sea el mayor. Bien. Otros orígenes del coste pueden venir de un diario contable, ¿no? Es decir, de cualquier transacción, como he comentado, del grupo 6 y 7, tiene que obligatoriamente tener una obra y agrupación correspondiente. Sea esa obra una obra de estructura o sea una obra de producción. En definitiva, a través de diarios contables, a través de diarios de obras, que son los diarios analíticos, donde podemos hacer traspasos analíticos entre una obra agrupación a otra obra agrupación, incluso a través de los diarios de obras, está la función de reparto de la actividad, de los costes, mejor dicho, de los centros de coste de estructura, que bien lo hacemos con arreglo a un criterio de producción o bien con arreglo a un criterio de coste. Es decir, trasladamos el coste, descargamos el coste de estructura hacia las obras de producción. Se me ha olvidado comentaros que dentro de la estructura del estudio tenemos la parte correspondiente al coste directo separada de lo que es el coste indirecto. Y dentro del indirecto tenemos los costes indirectos fijos y proporcionales. Bien, en los costes indirectos proporcionales podemos, la bolsa de costes indirectos proporcionales podemos dotar a lo largo de la vida de la obra para poder, con arreglo, por ejemplo, a un criterio de producción, poder ir aplanando y planeando esos costes para que no nos desvirtúen la cuenta de explotación en un mes en que se produce. Por ejemplo, una tasa, una anualidad o lo que fuera. Bien, hemos analizado, nos falta algún origen de coste todavía por definir, pero hemos analizado básicamente los orígenes del coste de cómo se produce. Ahora vamos a analizar la parte de la venta y comenzaremos por la parte de lo que denominamos producción. Para nosotros producción es la introducción de la medición ejecutada mensual con fundada esperanza de cobro. Esto es una norma que en las empresas de buenas prácticas de construcción se debe de establecer. No cualquier producción hay que introducir en el sistema, sino aquellas que sabemos que las vamos a cobrar. Bien, la producción se realiza sobre las unidades de obra del presupuesto y se valoran a nivel de precio de contrato. Por supuesto, si hay un exceso de medición, se surgirá una producción en trámite distinta a la producción en firme, que es la que tenemos aprobada por la propiedad. Como elemento o eje alternativo y complementario a la producción, tenemos el canal de la certificación. Los tenemos separados. Aunque, evidentemente, una certificación se puede basar en una producción y la podemos modificar para intentar facturar lo más posible a la propiedad, o incluso por conceptos que no son puramente productivos. En definitiva, la certificación se produce contra el presupuesto exactamente igual que la producción, pero lo que va a generar en definitiva es una factura de venta y va a surtir los mismos efectos que surte una factura de compra, es decir, la va a integrar como factura de venta dentro del sistema, va a hacer el asiento de contabilidad, el asiento de cartera con sus retenciones, etcétera, etcétera, como en la factura de compra.
Bien, como hemos definido la producción y hemos definido la medición de la producción y su coste, esa información la tenemos disponible para poder certificarle al subcontratista qué es lo que nos debe de facturar. Y esa certificación se valora a los precios acordados en el pedido o contrato correspondiente. Tenemos una doble medición, una medición a coste, que viene de la producción, y una medición de facturación, que por defecto es la misma, pero que la podemos modificar para que el subcontratista nos pueda facturar una cantidad distinta, una medición distinta a la definida en la medición de coste. En definitiva, una certificación de subcontratista funciona exactamente igual que un albarán de compra y, por lo tanto, el tratamiento al objeto de simplificar todo el sistema de procesamiento es el mismo. Tenemos un almacén interno regulador que nos permite, a través de pedidos internos, poder trasladar los materiales o bien como acopios de la obra, a la propia almacén de obra, o bien ya directamente como coste en la obra. Lo hacemos a través de pedidos internos, incluso la posibilidad de poder alquilar a tasas prefijadas determinados elementos dentro del taller, del almacén interno, como pueden ser los utillajes o la pequeña maquinaria. Obviamente, en el ciclo de vida de la obra, surgen negociaciones con respecto o a las mediciones originales del presupuesto, con lo cual vamos a introducir una nueva medición, o incluso puede ocurrir que se establezcan modificados o se establezcan presupuestos adicionales por conceptos diversos. El sistema está previsto que puede tener N presupuestos, incluso N presupuestos facturables a N terceros, a clientes diversos. Estos precios contradictorios que vamos conformando, lo que vamos es a establecer un proceso de expedientes al objeto de, mediante un estatus de aprobaciones, poder llegar a que la propiedad nos lo apruebe y puedan ser sus mediciones certificadas y con sus precios certificados. Por lo tanto, es un tratamiento específico de precios contradictorios que nosotros también denominamos variaciones futuras del presupuesto. Bien, hasta aquí vendría a ser la actividad normal de la obra, pero llega el fin de mes. Y entonces establecemos el hito que para nosotros es fundamental, que es el cierre de obra. El cierre de obra compone diversos procesos de cierre de obra. El primero de todos es el cierre provisional. El cierre provisional lo que le va a proveer al jefe de obra es de un conjunto de información para ver si efectivamente tiene que aplicar los ajustes que vea convenientes, tanto en producción como en los costes. En definitiva, va a tener una ficha resumen, que le denominamos nosotros, en la cual va a tener glosado toda la actividad de la obra, y a partir de ahí, una vez que hace los ajustes correspondientes, lo que va a proceder es al cierre de la obra. El cierre de la obra es la orden que da el jefe de obra para bloquear esa obra. Y lo va a bloquear para el periodo que estamos cerrando, para el periodo mes-año que estamos cerrando. Por lo tanto, a partir de ese momento no vamos a poder transaccionar ninguna transacción que tenga como definitiva conclusión el grupo 6 y 7 de la contabilidad. Por lo tanto, se bloquea. Y entonces estamos en disposición de poder sacar las fotos de informes que correspondan. Pero bien, no nos quedamos con el cierre de obra. Lo que hacemos es, acto seguido, un cierre contable. Y el cierre contable lo que nos va a plantear es la construcción o generación de un conjunto de bloques de asientos para poder sincronizar nuestra analítica de obras con la contabilidad. Básicamente, las diferencias que tenemos o que podemos tener entre nuestra analítica y la contabilidad se resume, por un lado, en la obra en curso, que no es otra cosa que la diferencia entre certificación y producción que hemos definido, y por lo tanto hay un conjunto de cuentas que se parametrizan y que van a producir esos asientos automáticos. Por otra parte, vamos a definir también un conjunto de asientos con una tipología de asientos de variación de existencias que va a recoger las valoraciones que tenemos de acopios en la obra, en el almacén de obra, o bien los acopios no físicos, que son aquellos costes que hemos dado a la obra de los indirectos proporcionales, pero que todavía no llegan sus facturas. Por lo tanto, vamos a hacer el clásico asiento de variación de existencias para todo el conjunto de los acopios. Y por último, el sistema va a producir automáticamente todas las FARES. FARES son todos aquellos valores pendientes de conforme a factura. Es decir, coste que hemos dado a la obra, pero que no ha llegado a su factura. Y por lo tanto, vamos a reflejar las diferencias que tenemos a ese nivel también. El sistema asienta a final de mes de forma automatizada y propone en un diario toda esta tipología de asiento. Pero al mismo tiempo propone los contraasientos correspondientes a estos asientos con la fecha siguiente del próximo mes.
a origen, con lo cual la visión contable es neutra. Es decir, como hay un contrasiento, la visión es neutra, es decir, es cero. Pero si nos situamos a una fecha concreta, obtenemos las diferencias y, por lo tanto, sincronizamos la contabilidad y damos coherencia y consistencia a nuestro sistema analítico de datos. Estos asientos se pueden, por supuesto, contabilizar y a partir de ahí sabemos exactamente ese sincronismo. El último punto es el punto que tiene que ver con el cierre definitivo. Y el cierre definitivo puede llevar consigo la orden de generación de un nuevo reestudio. Es decir, al cabo de 2 o 3 meses, que es un poco el plazo que habitualmente las constructoras se plantean, lo que hacemos es producir un nuevo reestudio, es decir, una nueva versión del coste objetivo, dado que ya hemos declarado una producción y hemos introducido un coste real. Y entonces el sistema vuelve a recalcular el coste objetivo. Y el jefe de obra vuelve a hacer todo el ejercicio de supervisión del coste objetivo y de planificación de lo que queda por ejecutar en la obra. Es decir, genera un nuevo plan de gestión, un nuevo reestudio, lo registra y empezaríamos a hacer lo mismo que como comenzamos en el origen de la obra. Por supuesto, en el momento del cierre de la obra estamos en disposición de generar un reporting, una batería de informes que constituyen 7 informes básicos. El primero de ellos es el que define la situación de la obra desde el punto de vista presupuestario, de cuál es la producción ejecutada y cuál es la cartera pendiente que tenemos de ejecutar. Además nos da el estado de las variaciones, de los importes globales de las variaciones futuras, es decir, de nuestros precios contradictorios. El segundo informe nos plantea lo que es la financiación de la obra. Es decir, nos contrasta la producción con las certificaciones y con los cobros. También a nivel de mes, año y origen, siempre con esa triple perspectiva. El tercer informe nos va a informar sobre lo que es la situación de cuenta de explotación de la obra. Mes, año y origen, producción contra coste directo e indirecto, margen bruto, margen neto. El cuarto informe nos va a dar la visión del seguimiento mensual de la obra. Va a contrastar el objetivo que tenemos en el plan de gestión con los costes reales a nivel de coste y a nivel de producción, con los costes reales directos e indirectos en términos de margen bruto, margen neto. El quinto informe nos va a dar la situación de los diversos reestudios partiendo del reestudio inicial, el penúltimo reestudio y el estudio actual, diciéndonos lo que hemos ejecutado y lo que tenemos pendiente de ejecutar. Esto lo hace a nivel de producción, coste directo e indirecto, margen bruto, margen neto. El sexto informe nos va a dar las diferencias de cuadre entre nuestra analítica de obras y nuestra contabilidad. Y, por último, el séptimo informe nos va a dar la relación oficial de certificaciones de obra, en las cuales vamos a saber el importe certificado, el vencimiento de ese informe, de esa certificación, las retenciones que pueda tener y los días de cobro pendientes para poder cobrar. Esta batería de 7 informes, además, lo tenemos en versión agregada. Es decir, en ese sentido, el formato a lo que le llevamos es a Excel por la dimensión que tiene esa agregación. Es decir, podemos sacar de diversas obras con agrego a una selección y una ordenación de criterios por jefes de obra, por gerencias o por departamentos. Podemos ver esas obras, la misma información, pero de forma agregada. Bien, eso es un poco lo que es el reporting. Como generador de informes adicional tenemos un generador exprofeso desarrollado para producir informes más específicos con arreglo a la información de obra, que le llamamos esquemas de análisis de obra. Tenemos un pequeño módulo de integración de UTEs que nos permite, en el caso de que la administración la lleven terceros, el poder integrar un balance de sumas y saldos en nuestro sistema mediante Excel y macheando las cuentas de los planes, del plan original y del plan nuestro, y aplicando, generando un diario contable, aplicando el nivel de porcentaje en que participamos en la UTE. Si el sistema que tenemos de diario de obras de reparto de estructura no es suficiente, hemos diseñado un módulo de reparto de costes más avanzado que nos permite hacer combinaciones mucho más complejas de repartos de obras entre obras y agrupaciones y con arreglo a criterios más sofisticados. Tenemos también un pequeño módulo de calidad que lo que hace es, al finalizar la obra, el jefe de obra va a puntuar todos y cada uno de los pedidos
de los proveedores que han ejecutado esa obra, y el sistema lo que va a hacer es un sistema de ponderación y de medias para sacar una clasificación clásica de ABC y a partir de ahí establecer los criterios de homologación. Por último, tenemos el módulo de control de documentaciones subcontratistas ligado a la gestión de los contratos que vamos generando de subcontratación. Este módulo tiene como premisas el hecho de que podemos preparametrizar con nuestros subcontratistas los documentos que nos vamos a requerir a nivel de empresa, a nivel de máquinas y a nivel de personas. El sistema tiene previsto hasta los 3 niveles que la ley Zapatero planteó con respecto al control de documentación de subcontratistas, y lo que hacemos es alertar mediante la emisión de emails, etcétera, a nuestros subcontratistas de aquella documentación que requerimos a todos los niveles, si hay niveles de subcontratación, a los subcontratistas. En general, nosotros siempre trabajamos con el nivel de subcontratista principal. Estamos a la espera de recibir esa información y una vez que recibimos esa información, la verificamos y la recepcionamos. Puede haber documentos que son cíclicos, por ejemplo un TC2, un TC1, y por lo tanto van a volver a su vencimiento, van a volverse a emitir como información requiriente para esos proveedores. Y por lo tanto vamos a ir constituyendo la recepción de esa documentación hasta que efectivamente toda la documentación requerida esté verificada y recepcionada y por lo tanto ese pedido, ese contrato pueda ser ejecutado. Si alguna de esas informaciones no está debidamente recepcionada, podemos bloquear ese pedido, incluso la ejecución del pedido como tal, la imputación del coste o el pago de las facturas relacionadas con ese pedido. Por lo tanto, está ligado esa recepción con las acciones que obviamente hay que establecer para que efectivamente no, por supuesto, no tengamos gente personal en obra por los problemas que podemos tener con la ley y, por otra parte, bloquear a efectos de la gestión y actividad con los subcontratistas de determinados hitos dentro de nuestro proceso de facturación. Bien, esto es lo que sería el control de documentación de subcontratistas. Complementariamente a esto, hemos desarrollado actividades de información referida a plantas de transformación, canteras, áridos, etcétera, que está basado en los estándares de Iberville, pero que tiene un tratamiento específico de vascularización, etcétera, etcétera. La citada documentación de subcontratistas que he relatado. También tenemos un módulo para la gestión de la maquinaria propia, tanto desde la perspectiva preventiva como correctiva, ligado a un centro de coste de taller y a órdenes de mantenimiento y órdenes de recepción. Un módulo también específico para lo que es la gestión de excavaciones y equipos de trabajo, tanto desde el punto de vista de excavación pura como lo que puede estar entroncado en la generación o en el extendido de una carretera. El esquema de análisis de obras que ya nos hemos referido como generador de informes adicional, un módulo específico de cash flow donde unimos todas las previsiones, tanto contables como extracontables, y está unido a la carga financiera prevista que hemos hablado en la generación del plan de gestión. Y por último tenemos también un módulo de promoción inmobiliaria separado de lo que es la gestión de obras, pero que para la actividad de una determinada empresa, que puede ser incluso constructora o puede ser promotora pura, pues resuelve toda la problemática derivada de su actividad. Bien, vamos a ver rápidamente un conjunto de formularios de la aplicación ya en Navisio en 2015. Este es el Role Center de alguna forma, el menú adaptado para los usuarios para que puedan trabajar de una forma muy concisa y podemos definir tantos roles como queramos para los usuarios o categorías de usuarios o tipología de usuarios que vayan a trabajar con el sistema. Este es el formulario o página de la ficha de la obra. Esta también es el de presupuesto de obra. Veis cómo está estructurado en forma arbórea y con las posibilidades de tener la descripción ampliada y, por supuesto, el desglose de medición. El reestudio de la obra, donde tenemos la definición de las unidades o agrupaciones, si es que está agrupada, y sus descompuestos por naturalezas de coste, o por productos, o por alzados, como lo queramos constituir el coste. El plan de gestión, donde vamos a definir la planificación que tenemos prevista a nivel de producción, certificación, costes, cobros y pagos, ingresos financieros y estructura. Lo mismo de forma desglosada.
El plan de compra es donde por una parte tenemos las familias de compra, ligado a las necesidades que vamos a definir, o bien por unidades de obra del propio presupuesto, o bien por un cálculo de necesidades de materias primas que tengamos descompuestos en nuestro estudio. Y por otra parte aquí tenemos toda la parte que tiene que ver con los proveedores a los cuales vamos a hacer la gestión. El pedido de compra que nace del plan de compras o que es introducido incluso directamente, no hace falta recurrir al plan de compras para meter el pedido, obviamente. La parte de producción, donde vamos a introducir las mediciones ejecutadas, con su desglose si queremos, y valoradas a precio de contrata. La certificación de obra separada de la información y declaración de la producción. La estadística de obra, que lo que nos va a dar es un nivel de información a nivel de agrupaciones de coste de unidades, en donde vamos a definir pues, todo un conjunto de informaciones de producción, de costes, de desviaciones, de certificaciones, etcétera, a niveles de obra, a niveles de coste y a niveles de agrupación. Era otro formulario donde glosamos las certificaciones subcontratistas y una pantalla con el máster de la obra. De todas formas, en definitiva, podéis ver toda esta información en una demo ex proceso desarrollada también por mí, en el cual pues hacemos una vista panorámica ya en formato demo de lo que es el producto en la visión en 2015 y aquí tenéis el acceso a la página web nuestra donde tenéis el acceso directamente al vídeo, donde tenéis una demostración del producto perfectamente constituida. Bien, por mi parte yo ya he terminado. Espero que os habéis hecho una idea de lo que es el producto. Paso la información a mi compañera Clara para que termine la disertación. Por mi parte, muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Espero que haya resultado interesante la información que han visto. Comentarles que en las próximas horas recibirán un enlace con la grabación de la sesión. También está disponible la grabación en nuestra página web, Ibermática NAV, que es una página específica para el ERP, Microsoft Dynamics NAV. En la misma, además, van a encontrar información relacionada con todas las novedades, lanzamientos, tutoriales y próximos eventos que vamos a realizar. En unos instantes, en su pantalla, van a ver una encuesta. Les rogamos que la respondan porque siempre nos ayuda a poder seguir mejorando y buscando nuevos contenidos de cara a mantener un calendario de actividades interesantes para las empresas. Tiene que aparecer en unos instantes, se está publicando la encuesta desde mis compañeras de la organización en Bilbao y en cuanto que aparezca, pues mire, yo creo que ya está a su disposición. Ha sido un placer estar de nuevo con vosotros. Gracias a los que nos habéis seguido también a través de Twitter. Cualquier información que necesiten pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico o a través de nuestra página. Muchas gracias por todo. Que pasen un feliz día.